Es miércoles 14 de octubre, veamos qué ocurre en Estados Unidos. Nada por aquí, nada por allá. El periódico The Washington Post reveló que el Departamento de Justicia cerró una investigación que el presidente Trump había dicho demostraría que hubo maniobras en su contra por parte del gobierno anterior. El investigador se fue del Departamento de Justicia la semana pasada, no formuló cargos ni presentó informe final por no encontrar evidencia que respaldara la denuncia. La Corte Suprema de Justicia falló a favor del gobierno y permitió que el censo decenal concluya esta semana antes de lo programado y plagado por obstáculos impuestos por la pandemia de coronavirus. Avanzan las elecciones. A pesar de largas filas y algunos problemas técnicos, la participación supera lo visto en comicios anteriores. Tendremos consejos sobre cómo proteger su voto a 20 días de las elecciones en Estados Unidos. Y ahora, por supuesto, nos vamos directo a las noticias. La campaña de Biden espió nuestra campaña y fueron descubiertos. Ahora veremos qué pasa con ellos, pero han sido descubiertos en el acto, y eso es probablemente traición. El Obamagate viene sucediendo por mucho tiempo. Pregunté y esto es una cosa masiva. Acabo de obtener una lista y ¿quién iba a pensar en algo como esto? Esto fue todo Obama. Fue todo de Biden. Esta gente es corrupta. Todo esto fue corrupto y los atrapamos. Él fue uno de los que desenmascaró la identidad de las personas. Sabía todo al respecto. Vamos por partes. Escucharon al presidente en numerosas oportunidades, al presidente Trump, asegurar que habían descubierto un espionaje hecho por el gobierno anterior. Habló de traición, que en Estados Unidos es un delito que puede dar hasta la pena de muerte. Y dijo que habían capturado, que habían agarrado al gobierno anterior con las manos en la masa por un escándalo que llamaron de desenmascarar. Expliquemos de qué se trata. Las agencias de inteligencia del gobierno de Estados Unidos tienen restricciones sobre cómo y cuándo pueden revelar la identidad de ciudadanos estadounidenses cuyos nombres surgen durante investigaciones que son incluidas en informes de la Agencia Nacional de Inteligencia. Esos informes son enviados a funcionarios del gobierno. Esos funcionarios, a su vez, tienen la potestad de pedir les sea revelada la identidad o sea desenmascarado ese nombre. Existe un proceso legal para hacerlo. Tanto así que solo el año pasado, en el gobierno de Donald Trump, hubo unos 10,000 pedidos para desenmascarar la identidad de estadounidenses. En total, unos 40,000 desde que Donald Trump está en la presidencia. El ser incluido en un informe no es señal de haber cometido una irregularidad. En mayo, Richard Grenell, entonces director nacional de inteligencia encargado, desclasificó la lista de funcionarios del gobierno del presidente Obama que pidieron les fuera revelada la identidad de uno de los sujetos de un informe. Resultó ser el general retirado Michael Flynn, primer asesor nacional de seguridad del presidente Trump, quien se declaró culpable de mentirle al FBI sobre sus contactos con funcionarios rusos. Según el presidente Trump y tras la revelación, eso era prueba de algo ilegal. El Departamento de Justicia designó al fiscal John Bash del Distrito Federal de Texas para investigar la denuncia. Bash renunció a su cargo el 5 de octubre y regresó al sector privado. El Washington Post reveló que Bash cerró la investigación tras no encontrar evidencia de irregularidades o ilícitos y por esa razón, por no encontrar pruebas, no hubo acusados, como había advertido el presidente Trump. Ni habrá presentación de un informe sobre la investigación, que no se acostumbra en casos en los que no se encuentran irregularidades. Es decir, fake news, denuncia falsa, y hay un término en inglés que no traduce muy bien al español, que es el nothing burger, que es la hamburguesa de nada, pues parece que es lo mismo. Y hay otra investigación en curso que adelantan sobre los investigadores que llegaron a la conclusión de que Rusia intervino en las elecciones para ayudar a la campaña del presidente Trump. Lo que no demostraron fue que hubo coordinación entre la campaña y los rusos, pero sí que la campaña estaba al tanto y que veía de manera favorable recibir esa ayuda. Pues esa investigación ya se supo,
El secretario de Justicia, William Barr, le informó a los republicanos que no se conocerán sus resultados sino hasta después de las elecciones. Veremos qué sale de ahí. Hablemos de un fallo de la Corte Suprema. Este martes, la Corte Suprema concedió un pedido del gobierno para poder suspender las actividades del censo decenal esta semana. La fecha original era el 31 de octubre y cortes menores a nivel federal le habían ordenado al Departamento de Comercio no suspender el conteo hasta esa fecha. El argumento del gobierno es que para poder cumplir una fecha límite del 31 de diciembre tienen que suspender actividades ya para poder entregar esos cálculos. Pero las cortes que habían fallado a favor de los demandantes dijeron que se podía aplazar el conteo. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto extendiendo las fechas. Ha ocurrido antes. El Senado ni siquiera lo consideró. La Constitución establece que cada 10 años se debe contar a todos los habitantes de Estados Unidos. No establece su condición inmigratoria, pero el presidente Trump intentó con un decreto ordenar que no incluyeran a los indocumentados. No había claridad sobre cómo se podía hacer cómo podía ser el mecanismo, pero la Corte Suprema le dijo que no, pero ahora le dice que sí. Este jueves suspendería operaciones el censo. De ahí vamos a lo que sigue en el Senado. Las audiencias de confirmación de la jueza Amy Coney Barrett para ser magistrada de la Corte Suprema. Hoy hubo problemas técnicos, tuvieron que suspender la audiencia por estos temas modernos de las comunicaciones, pero hoy se negó la jueza a decir si un presidente se puede indultar él mismo. Dice que es un tema que no ha sido litigado y que si expresa su opinión podría estar incurriendo en algo que la obligue a no participar de llegar a darse un caso similar en que un presidente utilice el poder presidencial de indultar para beneficiarse él mismo. Además de eso, la jueza se disculpó por referirse a la orientación sexual como preferencia sexual, que es una referencia acostumbrada en círculos conservadores. Le dijo la senadora Massey Hirono que es ofensivo porque no es una preferencia, es una orientación. Escuchemos a la jueza en su testimonio. ¿Tiene el presidente el poder absoluto de indultarse a sí mismo por un delito? Esta pregunta la escuchamos después del juicio político de Nixon. Senador Leahy, hasta donde sé, esa pregunta nunca ha sido litigada. Entonces, debido a que estaría opinando sobre una pregunta abierta mientras tengo una participación para decidir en un proceso jurídico, no puedo ofrecer un punto de vista. Hablemos de campaña. El presidente Trump sigue en sus actos. Hoy estará en un rally en Iowa. Mañana él y Biden tienen cada uno, en vez del debate que estaba programado y que fue cancelado, cada uno tendrá un foro a la misma hora, de 8 a 9 de la noche en cadenas distintas. Pero el presidente Trump, lo ven ahí, estuvo en Pensilvania, estado clave, bailando de muy buen ánimo. Ya los expertos dicen que no está transmitiendo el coronavirus. Él está de campaña y lanzó este pedido a las mujeres, que es el grupo que más se ha alejado del presidente de los Estados Unidos, las mujeres que viven en los suburbios, que en Estados Unidos son los barrios que quedan fuera de las ciudades. Esto les dijo. Mujeres a las afueras de la ciudad, ¿podrían quererme, por favor? Yo les salvé el maldito barrio. Quiéranme, por favor. La tiene claro el presidente que en las encuestas, en las mujeres que viven en estos suburbios, no le está yendo muy bien. Otro grupo al que le habló el presidente Trump desde la Casa Blanca la semana pasada es el de los de la tercera y cuarta generación, a las personas mayores. Les dijo que nadie ha hecho más por ellos que él es uno de ellos, aunque la gente no lo sepa, tiene 74 años, pero luego publicó este mensaje en sus cuentas en redes sociales, en Twitter, burlándose de Joe Biden, quien le lleva 3 años, diciendo que no es Biden para presidente, sino Biden para residente, hablando de un hogar de envejecientes. Pues esa broma no ha caído muy bien y parece que entre esos electores a los que el presidente quiere convencer, pues tampoco ha gustado mucho. Y les hemos dicho ya, Estados Unidos está en proceso de elecciones. ¿Y cómo va ese proceso? 42 estados ya tienen votación anticipada, ya sea por correo o en persona.
Pues veamos las cifras de la firma Catalyst, que es una empresa que recauda información que es entregada a los demócratas, a grupos de investigación y a analistas para determinar cómo va el proceso. Miren esto, hasta esta mañana en 42 estados ya han sido depositados casi 13 millones de votos. Si hacemos el cálculo y comparamos con 2016, en 2016 hubo más de 130 millones, es decir, que faltando 20 días para las elecciones, ha votado el 10% de quienes votaron hace 4 años. Vámonos hasta Atlanta, allí en Georgia, se encuentra Gustavo Valdés. Gustavo, avanza el proceso, hay mucho entusiasmo porque a pesar de los problemas técnicos y de las demoras, la gente sigue en fila. Así es, Juan Carlos, desde el lunes que les mostramos las filas en varias ciudades del estado, continúan este interés. Como puedes ver aquí en la ciudad de Gwinnett, en el condado de Gwinnett, uno de los más grandes del estado, hay una fila, aunque ya no es tan larga. Ayer se reportaban un par de horas para venir a votar. Hoy parece que nada más está tomando unos 45 minutos dependiendo de la hora en la que uno llegue. Déjame mostrarte cómo está la situación por dentro, que a pesar de la pandemia hay un poco de proximidad, pero como puedes ver, la gente está utilizando sus mascarillas para protegerse. Gwinnett es el único de los 159 condados de este estado en el que por ley tienen que hacer las boletas en español por el porcentaje de hispanos que aquí viven y que ya han venido a votar. Todo el mundo tiene que hacer el que quiera votar, ¿no? Bueno, porque no quiero estar en las líneas, esperar líneas largas y tengo el día off del trabajo. Porque en noviembre es más difícil. Creo que para mí es preferible venir en persona que darlo por correo, pero no me siento 100% segura de hacerlo por correo. Me gusta venir aquí en persona. Y esperando a mi esposa también que viene a votar. Y bueno, además de votar con las máquinas, estamos viendo que la gente puede venir a depositar las boletas que ellos solicitaron anticipadamente. Según el secretario de Estado de Georgia, dice que más de 1.500.000 boletas ya fueron enviadas a las gentes que lo solicitaron. 500,000 de ellas fueron aceptadas, recibidas. Esos votos ya van a contar. Y en los primeros 2 días de votación, más de 200,000 personas ya votaron en este estado, Juan Carlos. Y seguiremos pendientes porque el entusiasmo, decimos, es alto. Está votando más gente de lo que acostumbra. Claro, la pandemia lleva a que muchos se adelanten y como decían los invitados, como decían las personas que entrevistaste, Gustavo, mejor ir ahora, no tener la prisa y asegurarse de que el voto está. Y muy inteligente el señor, estaba esperando a su esposa para que ella también votara. Gustavo Valdés, integrante del equipo de Voto Latino, acompañándonos desde Georgia. Los invitamos a nuestras plataformas digitales. Estamos en facebook.com/CNNDusa, también en Twitter, en @CNNDusa y en nuestro portal en cnnespañol.com/directo USA. También pueden escribir a @JCLopezCNN. Tras la pausa vamos a hablar sobre cómo o qué puede hacer usted para proteger su voto. Tendremos recomendaciones en medio de las dudas que surgen con restricciones que aparecen y con la posibilidad de votar por correo, en persona, dejar el voto en un buzón. Eso viene en instantes en Directo USA. Poder votar es el ejercer un derecho fundamental en Estados Unidos. Pero tener ese derecho no quiere decir que no existan obstáculos. Vamos a hablar durante este segmento sobre qué pueden hacer ustedes para proteger ese derecho, que es uno de los que tienen los ciudadanos estadounidenses. Nos acompaña Ricardo Ramírez, es asesor electoral del Brennan Center for Justice. Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos. Ustedes acaban de publicar un material que resume lo que han venido informando ya desde hace tiempo sobre qué puede y debe hacer un votante para garantizar ese derecho y protegerlo. Comencemos por lo fundamental. ¿Qué tan amenazado está el voto de quien nos ve y lo puede hacer? Gracias, Juan Carlos. Sin duda hay mucho ocurriendo en estas elecciones. Tenemos
algunos políticos a quienes les gusta pues crear historias y todo eso, pero lo importante es que la gente sepa que el voto está sano y salvo, la gente ya está votando, vimos la participación histórica en estados como Texas y Georgia, y en parte por la página que acabamos de publicar en el Brennan Center, lo que queremos dejarle saber al pueblo es que se puede votar. Lo importante es que usted esté al tanto de cómo se puede votar, qué mecanismos, cuáles son las fechas límites en su estado, si cualifica para votar por correo y que eche su papeleta. Ya aquí en California, por ejemplo, hay muchísima gente participando, llenando las boletas que recibimos por correo y votando, porque es muy importante. Las elecciones son el 3 de noviembre, sin embargo, hay otras opciones, varían por estado, ¿verdad? En algunos estados se puede votar en persona por adelantado, se provee esa opción para las personas. En otros estados también se permite votar por correo, como aquí en California. Hay una duda, Ricardo, que tienen la diferencia entre votar por correo, votar ausente. El presidente Trump dice que votar por correo en estados republicanos es seguro, pero que votar ausente no lo es. ¿Hay diferencia entre uno y el otro? ¿Y hay evidencia de que en Estados Unidos exista el peligro del fraude electoral? Mira, el presidente dice muchas cosas y le dejaré que otros analicen exactamente cuál es la verdad. Pero te explicaría lo siguiente. Esos mecanismos de votación, el voto ausente y el voto por adelantado, técnicamente son sumamente similares y son confiables. En Estados Unidos, inclusive antes de la pandemia, ya habían 5 estados que mayormente votaban por correo. Si usted busca en Oregón, en Hawái, en Colorado, ya habían mecanismos en pie donde la gente votaba mayormente por correo y aquellos que preferían votar en persona lo podían hacer. Lo que estamos haciendo ahora, por la pandemia obviamente, es ampliando las opciones para que la gente pueda votar más a su conveniencia y como se siente segura. Así que por eso es la importancia del voto por adelantado, del voto en persona también y del voto ausente. No solamente es conveniente. Lo que han visto hasta ahora, vemos, por ejemplo, estábamos en Georgia, largas filas, ha habido algunos problemas técnicos, pero hay un interés muy grande. Vemos 13 millones, ya más de 13 millones de votos, estamos a 20 días de las elecciones. Eso es el 10% de la participación que se dio hace 4 años. Por la información que ustedes ven, ¿qué puede hacer un votante latino en California, en Texas, en Nueva York, en la Florida, que tenga dudas sobre cómo votar, qué le pueden decir en el puesto de votación, cuáles son los recursos para entender lo que va a hacer y que después alguien no entorpezca su posibilidad de participar? Sí, claro. Son muy buenas preguntas. Lo mejor que se puede hacer es buscar información de unas cuantas fuentes. Primero, de su condado. La mayoría de las elecciones en Estados Unidos se rigen a nivel sumamente local, así que busque información de su condado o county en inglés, también información del Departamento de Estado de su estado. Esa es la información más confiable y más al día que usted puede conseguir. En cuanto al tema que propusiste, Juan Carlos, mira, en Estados Unidos es sumamente ilegal cualquier acto que conlleve intimidación de un votante y por eso es que se ve tan poco. De vez en cuando ocurre, es cierto, pero las penalidades para las personas que hacen eso son muy severas. Si usted se siente que hay algo mal, pues mire, avísele a un trabajador en su lugar de votación, pero como hemos visto, mayormente la gente está votando, está muy entusiasmada y lo importante es hacer ese plan y ir a depositar la boleta. Y vemos que en California hay controversia sobre estos buzones en los que se puede depositar o no. Y la recomendación es deposítelos en los que sean oficiales, verifíquelos. Ricardo, si las personas que nos ven van a la página del Brennan Center, ¿qué van a encontrar ahí? Vamos a poner la dirección en pantalla, pero ¿qué van a encontrar en ese portal y qué ayuda ofrecen ustedes y por qué ofrecen esa ayuda? Gracias, Juan Carlos. Mira, ofrecemos ayuda en cuanto a... Ofrecemos información que la gente debe tener. Lamentablemente, en estos días hay tanta desinformación, hay tanto esfuerzo de confundir al votante. Vemos que muchos políticos no se conforman con proponer sus puntos, sino que también quieren, pues, quizás que algunas personas se sientan menos motivadas para votar y
creemos que la democracia le pertenece a todos los votantes elegibles, a todas las personas que puedan votar en este país, así que estamos ofreciendo en el Brennan Center documentos para que la gente entienda cuál es la información de alta calidad. Si usted se siente pues, confundido o confundida, trate de orientarse con organizaciones como la nuestra, Brennan Center, organizaciones sin fines de lucro, averigüe con su condado estatal porque las opciones están ahí. Aquí en California, sí es cierto que algunas personas trataron de establecer cajas de votación que no son las correctas, pero la información está ahí, está en la prensa y está con las oficinas de condado. Así que todo está ahí para que usted pueda votar y le exhorto a que dé ese paso, se informe sobre cómo votar y cómo prefiere votar y que deposite su boleta lo antes posible. Y es importante, si se tiene el derecho hay que ejercerlo, no se deje intimidar, no tienen por qué alguien tratar de impedir que ejerza su voto. Y si tiene dudas, vayan a la página brennancenter.org, ahí más datos. Ricardo pertenece a esta organización, es Ricardo Ramírez, asesor electoral del Brennan Center for Justice, organización no gubernamental que asesora en estos temas. Muchas gracias, Ricardo. Espero que sigamos conversando de aquí a las elecciones y aún después, porque se nos avecinan unas semanas muy interesantes. Espero que sí. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Y de Los Ángeles, donde se encuentra Ricardo, nos vamos a Texas. Es La Bandera, reporta sobre el voto anticipado en ese estado. Hoy es el segundo día que se puede votar aquí en el estado de Texas y otra vez se están viendo colas en los lugares para votar que no hemos visto en años. Esto es, estamos en la ciudad de Plano, Texas, que está al norte de Dallas. Esto es una de las zonas de Texas que se está viendo con mucha intensidad qué es lo que van a hacer los votantes en esta área. Esto es una área en los suburbios de Dallas donde republicanos han disfrutado mucho apoyo en las últimas décadas, pero en los últimos 4 años se ha visto que los votantes aquí en esta área se están cansando del apoyo que tenían para el presidente Trump y por eso se piensa que en esta zona, en estos suburbios de Texas, puede decidir cómo es que termina la elección aquí en el estado de Texas. Nosotros hemos estado hablando con votantes los últimos dos días aquí y se está viendo ese tema en realidad. Hemos hablado con votantes que dicen que están cansados de la dirección en cual está caminando este país, que quieren ver un cambio, que están cansados de lo que están viendo con el presidente Trump, pero también ellos dicen que es un lugar muy conservador, que todavía no piensan en realidad que el estado de Texas va a cambiar de republicano a demócrata, pero en los últimos 4 años han habido 2 millones de votantes nuevos registrados aquí en este estado y todos los políticos nos dicen que no saben cómo esos números van a afectar la elección en el año 2020. Es La Bandera, CNN, Plano, Texas. Es su voto, no se lo deje quitar. Las elecciones son el 3 de noviembre, pero desde ya en 42 estados se puede participar. Nos vamos a la pausa. Al regresar, ¿por qué se molestó Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara, con mi colega Wolf Blitzer? Les contaremos. En instantes, repasamos las cifras oficiales de propagación del coronavirus y explicamos la estrategia que sigue la Casa Blanca para enfrentar la pandemia, pero que niega en público. Esta estrategia tiene alarmados a expertos. Yo sé cuáles son las necesidades de mis electores. Yo los escucho y sus necesidades no están en la propuesta del presidente. Entonces, cuando usted me dice que por qué no acepta los de ellos, pues, ¿por qué no aceptan los nuestros? Nuestra legislación está ahí para hacer 3 cosas principalmente. Para honrar a nuestros trabajadores y honrar a nuestros héroes. Nuestros trabajadores de la salud y nuestros policías, bomberos, socorristas, nuestros maestros, nuestros transportadores, las personas de saneamiento, trabajadores de alimentos,
expertos, las personas que hacen que nuestras vidas funcionen. No podríamos estar haciendo lo que estamos haciendo sin ellos. Muchos han arriesgado sus vidas para salvar vidas y ahora perderán su trabajo porque los estados entran en bancarrota, porque Mitch McConnell dijo que los estados queden en bancarrota. Disculpe por interrumpir, señora presidenta, pero realmente ellos necesitan el dinero en este momento e incluso lo dicen los integrantes. Lo entiendo, de su asamblea pero usted partidaria. me hizo una pregunta. ¿Por qué se molestó la presidenta de la Cámara? Porque mi colega Wolf Blitzer, un periodista muy serio, le insistía en por qué ella, como líder de los demócratas, no aceptaba la propuesta de la Casa Blanca de 1.8 billones de dólares para un nuevo paquete de estímulo económico, y la presidenta de la Cámara le respondía que no respondía a las necesidades. Se molestó y se molestó mucho la presidenta, pero Wolf lleva mucho tiempo en esto. Ahí tienen ustedes otra controversia. Por ahora no hay paquete de estímulo. Y vamos con las cifras del coronavirus en Estados Unidos y en la región. Comenzamos por Estados Unidos, en donde lentamente esa cifra va llegando a los 8 millones de casos confirmados. 7.891.600 y 216.400 muertes confirmadas. A continuación, el panorama en la región. Como ven ustedes, Brasil sigue el ascenso, seguido de Colombia. También están Argentina y Perú en esa lista de países con el número creciente de contagios, cuando en Estados Unidos ya se habla de lo que es posiblemente el inicio de la segunda ola de contagio de coronavirus, que se verá agravada, según los expertos y según el doctor Anthony Fauci, por la llegada del invierno. En medio de eso, la pregunta es, si uno ve las noticias y no sabe si habrá vacuna o no, porque fue suspendida la prueba de la vacuna de Johnson & Johnson, otro tratamiento de la Eli Lilly también fue suspendido por razones de seguridad. Retomarán una vez garanticen que no produce efectos adversos, o por lo menos que pueden seguir haciendo la prueba. Pues ahora se sabe que la farmacéutica Pfizer avanza con sus ensayos y con el primer ensayo de una propuesta de vacuna para niños. Michael Roa. Más de 500.000 de niños se han infectado de COVID-19 en Estados Unidos, según el pediatra Robert Frank, director del Centro de Investigación de Vacunas del Cincinnati Children's Hospital. Este experto lidera el primer ensayo clínico de la vacuna contra el coronavirus que incluye a niños en Estados Unidos. La vacuna experimental de la farmacéutica Pfizer se probará en niños con una edad mínima de 12 años. Pfizer confirmó en su sitio web que obtuvo la aprobación de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos. De acuerdo con el Dr. Frank, el estudio comenzará esta semana con adolescentes de 16 y 17 años en el Cincinnati Children's Hospital. Posteriormente, se inscribirá a menores con edades de los 12 a 15 años. Más de 90 personas han respondido al anuncio, que busca voluntarios para inscribir a adolescentes en el ensayo clínico. El doctor Robert Frank destaca que el COVID-19 representa una amenaza para los niños, ya que pueden morir y desarrollar enfermedades graves sin que haya forma de predecir en qué casos habrá complicaciones. Los pequeños, agrega, también pueden contagiar el COVID-19 a otras personas más vulnerables, incluidos sus padres y abuelos. Para este pediatra, un efecto secundario poco común pero grave de la infección por coronavirus en los niños puede ser el denominado síndrome inflamatorio multisistémico. Pfizer es una de las 4 empresas que tienen potenciales vacunas en ensayos clínicos avanzados de fase 3 en Estados Unidos. La farmacéutica estadounidense desarrolló su vacuna de 2 dosis contra el coronavirus junto con la alemana BioNTech. Si obtienen la aprobación regulatoria, las empresas aseguran que esperan fabricar hasta 100 millones de vacunas a nivel mundial para fines de 2020 y potencialmente 1.300 millones de dosis en 2021. Michael Roa, CNN, Atlanta. Vamos a cambiar de tema y nos vamos hasta México. Ustedes han oído hablar sobre las presuntas irregularidades en centros de detención de inmigración y la denuncia de que en Georgia mujeres detenidas habían sido sometidas a cirugías innecesarias. Vamos hasta México con mi colega Krupskaya Alice. Krupskaya, sale ahora más información de México de la que está saliendo aquí en Estados Unidos.
Sin duda alguna, Juan Carlos, te saludo con gusto, pues lo que ha dicho el gobierno de México es que ha identificado a 2 ciudadanas mexicanas que presuntamente habrían sido operadas sin su consentimiento en un centro de detención en Georgia. En un comunicado difundido el fin de semana, Juan Carlos, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha afirmado que una de las mujeres identificada el 23 de septiembre dijo no haber autorizado la intervención ni habría recibido cuidados postoperatorios, a la vez que no se le atendió de una hernia que padecía. El gobierno de México informó además que se encuentra verificando el caso de otra mujer que se encuentra en México y que supuestamente también, Juan Carlos, habría sido sometida a una intervención quirúrgica ginecológica sin su pleno conocimiento, dijeron, y sin haber recibido una explicación en español sobre su diagnóstico o sobre la naturaleza de los procedimientos que le iban a realizar. En este comunicado se dice que estos procedimientos habrían ocurrido mientras las 2 mujeres estaban detenidas en un centro de detención migratoria en el condado de Irwin, en Georgia, bajo la responsabilidad de la Oficina del Servicio de Migración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés. A este respecto, Juan Carlos, este martes ICE emitió un comunicado atribuido al director interino Tony Pan, en el que señala que las acusaciones plantean preocupaciones muy serias que merecen ser investigadas y que están siendo revisadas por la oficina del inspector general, donde se presentó esta denuncia original, así como por el Departamento de Seguridad Nacional. Agregó, y aquí citamos, si hay algo de verdad en estas acusaciones, es mi compromiso hacer las correcciones necesarias para asegurar que seguimos dando prioridad a la salud, el bienestar y la seguridad de los detenidos de ICE. Por su parte, un portavoz de la Salle Corrections, la compañía que opera las instalaciones de este centro de detención migratoria en Irwin, dijo que todas las mujeres bajo nuestro control reciben atención médica ginecológica y obstétrica de rutina apropiada para su edad, de acuerdo, agregaron, con las pautas comunitarias reconocidas para los servicios de salud de la mujer. Juan Carlos, estos casos salieron a la luz luego de una denuncia de una enfermera que trabajó en ese centro de detención. Dan Wotten afirmó haber hablado con al menos 5 detenidas que dijeron haber sido sometidas presuntamente a histerectomías. ICE aseguró luego que según sus registros médicos, pues solo 2 mujeres en ese centro de detención habían sido derivadas para intervenciones ginecológicas. Y según la Cancillería mexicana, a la fecha, al menos 20 mujeres han sido entrevistadas por funcionarios consulares como parte de esta investigación en curso. El Consulado General de México en Atlanta, dice el comunicado, está en contacto con el abogado que coordina, Juan Carlos, una posible demanda colectiva y con las mujeres que podrían ser incluidas en la misma, con el fin de explorar las vías legales a seguir, y la identidad, bueno, de las 2 mujeres aún permanece bajo resguardo, Juan Carlos. Histerectomía, eso no es un procedimiento menor, es la extirpación del útero. Veremos hacia dónde van esas investigaciones tras las denuncias, lo revelado por esa enfermera. Muchas gracias, Krupskaya Liz, reportando desde México. Nosotros a la pausa. Al regresar vamos a hablar de una jueza, pero no de la jueza Barrett de la Corte Suprema de Justicia. Tendremos los detalles. Vamos ahora a hablar de una magistrada, pero no de la jueza Amy Coney Barrett en Estados Unidos, sino de una jueza en Colombia. Hay una controversia por la vida personal de la magistrada. Ha habido algunas quejas de abogados que dicen que el trato que reciben no es el que esperan de una jueza, pero la polémica no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la forma en que se viste, con lo que publica en redes, y la pregunta es, ¿eso es asunto de sus jefes? ¿Es asunto de ella? Veamos el informe de Fernando Ramos. Yo antes de juez soy persona. Ella es Vivian Polanía Franco, una apasionada del CrossFit que entrena a diario, y esa disciplina le permite mantener su cuerpo en forma y levantar casi 159 kilos en las pesas. Pero más allá de su figura, esta abogada especializada en Derecho Constitucional, que además cursa una maestría en Derechos Humanos, es jueza de control de garantías en la ciudad de Cúcuta, noreste de Colombia, en la frontera con Venezuela. Para muchos, sus publicaciones en la red contrastan con su rol como administradora de justicia. En Instagram, en donde es toda una celebridad, sube fotos que han desatado un debate sobre los límites de la vida pública de los funcionarios del Estado. Yo algo con lo que no estoy de acuerdo, digamos, ustedes ven mi Instagram, yo no hablo nada jurídico, porque una red social es una red social, precisamente para conocer personas. ¿Qué consecuencias han tenido las publicaciones de la jueza Polanía? Un fuerte llamado de atención y una investigación disciplinaria por parte del Consejo Superior de la Judicatura.
Sus superiores, a través de 2 comunicados, han dicho que hay deberes y prohibiciones para los funcionarios de la rama judicial. Entre ellos explican realizar en el servicio o en la vida social actividades que puedan afectar la confianza del público u observar conducta que pueda comprometer la administración de justicia. Y es que los magistrados creen que Vivian Polanyi no ha respetado una de las normas de la administración de justicia, que indica que los funcionarios de su nivel deben cuidar de su presentación personal acorde al decoro de su investidura. ¿Y la jueza está dispuesta a cambiar sus publicaciones en redes sociales? De respecto a mi ropa y mi forma de vestir, pues eso es mi libre desarrollo de la personalidad. No estoy absolutamente en desacuerdo porque, bueno, no todos los jueces, funcionarios, empleados, personas son iguales. Yo desde ya, y lo advertí, yo no pienso cambiar. Algunos expertos en derecho y redes sociales coinciden en que en este caso hay una muy delgada línea en la que podría estar en juego la credibilidad de la justicia. Es de resaltar que como jueza de control de garantías constitucionales en la República de Colombia, tiene un deber constitucional de proteger por encima de lo que ella realiza en su vida personal, la dignidad, la honra establecidas dentro de su ejercicio como abogada. Para la jueza de 40 años que tiene 37 tatuajes en su cuerpo y vive con 8 gatos en su apartamento, todo este debate se reduce a un tema de derechos de los seres humanos como individuos a no ser estigmatizados. Entonces, si tú tienes tatuaje, entonces eres un delincuente, porque desafortunadamente hay gente que lo juzga así, que si te pones una falda que está de mostrona, entonces por eso es que le pasa lo que le pasó. Esas son luchas que ya se dieron en Colombia. Por eso la jueza Polanyi dice que no abandonará sus publicaciones en Instagram, a pesar de que le han pirateado su cuenta en 2 ocasiones y ha perdido cerca de 150,000 seguidores. Asegura que su meta es tener tatuajes en todo el cuerpo, al tiempo que afirma seguirá siendo implacable en la aplicación de justicia. Para CNN, Fernando Ramos, Cúcuta, Colombia. En instantes les contaremos lo que acaba de revelar la primera dama Melania Trump sobre ella, su experiencia con el COVID y la salud de su hijo Barron. La primera dama, Melania Trump, publicó esta tarde un ensayo en la página de la Casa Blanca. Y allí habla sobre su experiencia con el COVID-19. Dice que no se quiso someter a un tratamiento tan agresivo como su esposo ni ir al hospital, que prefirió seguir con mecanismos naturales, con el descanso, pero que le impactó muy duro, que no fueron los síntomas más graves, pero que sí fueron todos al mismo tiempo. También reveló, y esto es noticia de último momento, la primera dama, que su hijo Barron, de 14 años, primero dio negativo para el COVID, pero que luego dio positivo. Entonces no fue solo el presidente, la primera dama, también su hijo Barron tuvo COVID-19, pero dice la primera dama que no presentó ningún tipo de síntoma y que ya tanto ella como el presidente y su hijo han dado negativo a las pruebas. Ella dice que entre los síntomas que experimentó estuvo dolor en el cuerpo, tos, dolores de cabeza, se sentía muy cansada la mayor parte del tiempo y que su hijo, como les decíamos, Barron Trump, también tuvo el COVID. El presidente Trump ya está de campaña y los expertos del gobierno han confirmado que ya no está dispersando, ya no está propagando el virus, una de las consecuencias de contagiarse de COVID-19. Ahí lo tienen, el ensayo de la primera dama contando cómo fue su experiencia, agradeciéndole a los expertos de salud del gobierno, al doctor Conley, el médico de cabecera, por la privacidad que mantuvo de todo este tratamiento, pero que ya se encuentran mejor, tanto ella como Barron Trump, de 14 años, y el presidente Trump, que sabemos también dio negativo para el COVID-19 en medio de esta pandemia que vive en Estados Unidos y el mundo. Los invitamos a nuestras plataformas digitales. Estamos en facebook.com/CNNedusa, también en Twitter, en @CNNedusa y en nuestro portal en cnnenespañol.com/directo USA. La pregunta de hoy tiene que ver con este tercer día de audiencias
para la confirmación de Amy Coney Barrett como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, una jueza de línea conservadora quien llegaría a ampliar la ventaja de los conservadores en la Corte Suprema, que estaba en 5-4, quedarían 6 conservadores contra 3 progresistas o liberales. ¿Qué nos dijeron ustedes sobre las audiencias que van en su tercer de cuarto día? Luis Javier del Valle dice, los demócratas no tienen argumentos para rechazar la confirmación de Amy Coney Barrett. Yasmín dice, es irrevocable el matrimonio homosexual en ese país. Por lo demás, poco importan sus ideologías conservadoras o liberales. Edilzar dice, ella se compromete con la ley. Eso dio a entender que defiende la Constitución. No sé cuál será el miedo de los demócratas. Y Brenda Reyes dice, con esta juez, millones de estadounidenses se quedarán sin seguro médico. Son los temas de debate, el seguro médico, el derecho al aborto, que gústele o no a una persona, es un derecho en Estados Unidos basado en un fallo de la Corte Suprema de Justicia y otros temas más, pero la jueza no ha sido confirmada aún, todavía falta voto en la comisión, voto en el pleno. Llegamos hacia el final de esta entrega de Directo USA. Soy Juan Carlos López y en nombre del equipo técnico y de producción de Directo USA, de CNN Washington, de nuestros colegas en Atlanta y de todos aquellos que siguen trabajando desde sus hogares para poder ingresar a los suyos, pues de parte nuestra el agradecimiento por permitirnos hacerlo. Recuerden, los esperamos mañana en una nueva entrega de Directo USA de CNN. Hasta luego.